Gloria a Pastor Dios, Wayne, hermanos. okay. Okay, go ahead. All right. Yes. It's a real blessing to be with you all tonight. Es una gran bendición estar con ustedes esta noche. Even with all the obstacles with the technology and the noises, praise God, we're together. Aun con todas las dificultades y los sonidos que se han estado escuchando, hay que glorificar a Dios porque aún estamos juntos. Amen. We were going to be coming to Dominican Republic in April, but of course, plans changed because of the pandemic. Nosotros estábamos supuestos a ir a República Dominicana ahora en abril, pero por la pandemia tuvimos que posponer el viaje. But we're together anyway. Pero como que estamos juntos, online. Okay. I think I have a good word for you tonight. Are you ready? Ok, yo creo que tengo una palabra muy buena para ustedes. ¿Están listos? Okay. 2 Corinthians chapter 1, verses 16 to 22. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1. Can you repeat the verse, please? 16 al 22. Ok, vamos a estar en Segunda de Corintios, capítulo 1, verso 16 al 22. Dice, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminados por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, usted quizás de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y él que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió en Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintios. Amén. Okay. I want to share something very simple but very powerful with you tonight. Yo quiero compartir con ustedes algo muy simple pero muy poderoso. The God we serve is a yes God. El Dios que nosotros servimos es un Dios de sí. He's not a yes and no God. He's not a maybe God. He's a yes God. Él no es un Dios de sí y no, o un Dios de probablemente, sino que Él es un Dios de sí y amén. And Paul begins here talking about his plan to visit the church in Corinth. Y Pablo comienza aquí hablando sobre sus planes de visitar a Corintios. And he says, even from a human perspective, when I make a plan, it's not yes and no, it's yes. Y aún sobre la perspectiva de los humanos, dice Pablo, aún para ellos los planes no son sí o no, sino que son sí. In other words, if I make a promise that I'm going to come there, it's yes. En otras palabras, si yo hago un plan para decir que voy a ir hacia allá, es un sí, o sea, yo estoy pensando en que sí lo voy a hacer. In the Sermon on the Mount, Jesus said, let your yes be yes and your no be no. En el Sermón del Monte, Jesús dice que haz que tu sí sea sí y que tu no sea no. Anything more than that comes from the evil one.
Can you repeat the again, please? Anything more than that comes from the evil one. Y algo que venga, algo más que venga de eso tiene que venir del enemigo. Exacto. So we have to be able to say yes or no and mean what we say. Nosotros tenemos que saber decir sí, si es sí, y no, si es no, y darle poder a la palabra que damos. Then he goes beyond that and says, how much more when God says something, he means it. Y él luego va aún más profundo cuando dice que si Dios dice algo, él lo cumple, él sabe lo que dice. I want you to pay close attention to verses 18 and 19 again. Yo quiero que ustedes presten mucha atención a los versos 18 y 19. Let's read them Que again. dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Amén. He says, the Jesus that we preach to you Hello? Can you repeat again? My connection it's a little bit bad. Okay. Sorry. No problem. The Jesus that we preached to you Okay. El Jesús que nosotros predicamos a ustedes, he's not yes and no. él no es un Jesús que dice sí y no. He's yes. Él es alguien que sus promesas son sí. The good news of the gospel is it's not maybe, it's yes. La buena noticia sobre el evangelio es que no es un tal vez, es un sí. The God who has sent his son to save us is a yes God. Y el Dios que envió a su hijo para morir por nosotros es un Dios de sí. I want to make sure you're getting this because it's a little hard with the translation and everything, but it's so important. I want to go slowly here. Yo quiero que ustedes puedan entender esto de una forma muy clara, porque yo sé que a veces es medio confuso cuando se traduce, pero quiero que puedan entender esto muy claramente. Sadly, many people know God as a maybe God. Tristemente, muchas personas conocen a Dios como un Dios de tal vez. Maybe God loves me. Tal vez Dios me ama. Maybe God wants to save me. Tal vez Dios me quiere salvar. Maybe God wants to heal me. Tal vez Dios me quiere sanar. Maybe God wants to fill me with the Holy Spirit. Tal vez Dios me quiere llenar del Espíritu Santo. But Paul says the Jesus we preached has always been yes. Pero Pablo dice que el Jesús del cual predicamos ha sido siempre alguien que es de un sí. And in verse 20, he says, all of the promises of God are yes and amen in Christ. Y en el verso 20 dice que todas las promesas de Dios son en él sí y amén por medio de nosotros. Dice todas las promesas, not some of them, all of them. Dice todas las promesas, no algunas, sino todas. They are yes in him and they Ellas are son, amen in him. Ellas son sí en él y son amén en él. So when we have a need in our life and we find God has promised to do something.
Así que cuando tenemos una necesidad en Dios, encontramos que Dios tiene como un propósito o sea, tiene una solución en ella, Let's para take ella. let's take healing for instance. Vamos a tomar por un instante la sanidad. God has given many promises about healing. Dios nos ha dado muchas promesas sobre la sanidad. By his stripes we were healed. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. He sent his word and he healed them. Can you repeat again, please? He sent his word and he healed them. Él envía su palabra y hay sanidad. Over and over we read in the Gospels, he healed them all. A través de la palabra leemos y volvemos a leer que hay sanidad en él. But watch what happens. Pero escucha lo que pasa. Very often we hear Christians praying for a sick person. Muchas veces escuchamos a un cristiano orar por una persona que está enferma. Oh Lord, if it's your will, please heal Joe. Y decimos, oh Señor, si es tu voluntad, por favor, sana a Joe. Notice what just happened. Y escuchen lo que pasa. We're now talking to a maybe God. Estamos hablando con alguien, con un Dios de tal vez. Maybe he wants to heal, maybe he doesn't. We're not really sure. Tal vez él quiere sanarlo o tal vez él no quiere sanarlo. Realmente no estamos tan seguros. And the Apostle James says, when you're in that condition, you're a double-minded and you can't receive anything from the Lord. Y el apóstol Santiago dice o decía que es cuando tenemos una mente así es porque tenemos doble mente, somos dos, ay, no me acuerdo la palabra exacta, pero somos como, estamos en dos pensares y no puede ser así. Yes. So God wants us to know that his promises are yes, so we're not going back and forth. Maybe God wants to save me, maybe he doesn't. Maybe God loves me, maybe he doesn't. Y lo que Pablo quiere que nosotros entendamos aquí es que Dios es un Dios de sí. Él no está como en dos aguas. Él siempre está seguro de lo que él va a hacer y cómo lo va a hacer. Pablo lo que quería es que nosotros no pensemos de que tal vez, de que Dios es un Dios de un tal vez lo quiere hacer o tal vez no lo quiere hacer. Praise God. God has promised whoever calls on the name of the Lord will be saved. Y gracias a Dios por sus promesas, porque cualquiera que venga a Cristo será salvo. Whoever believes in Jesus Christ has eternal life. Can you repeat again? Sorry for the connection. Whoever believes in Jesus Christ has eternal life. Y cualquiera que cree en Jesucristo será salvo y tendrá vida eterna. 100% sure, because it's a yes promise. Y esto es 100% seguro porque es una promesa que dice sí. I want you to look in the Old Testament at a scripture that I learned when I was a very, very young Christian. Yo quiero que vayamos al Viejo Testamento, al Antiguo Testamento, y veamos una escritura la cual yo aprendí cuando yo estaba bien joven. This scripture has blessed me greatly over the years and continues to bless me. Y esta escritura me ha bendecido por muchos años y ha seguido bendiciéndome hasta el día de hoy. Numbers chapter 23, verse 19. Números capítulos 23, versículo 19. Dice, Dios no es hombre para mentir, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará.
The character of God is such that he cannot lie. El carácter de Dios es como tan fuerte que él simplemente no puede mentir. It says in the book of Hebrews that it's impossible for God to lie. Dice en el libro de Hebreos que para Dios es imposible mentir. People can lie, but God can't. La gente puede mentir, pero Dios no puede mentir. That's why it says here, God is not like a man. Y así es como dice aquí en Números, Dios no es como un hombre. When he says something, he cannot change his mind. Cuando él dice algo, él no puede cambiar su mente, o sea, no puede cambiar lo que dice. That's why Paul was able to say, when God gives us a promise, it's yes. Y eso es lo que Pablo nos quiso decir. Cuando Dios nos da una promesa, es sí. When God speaks, Cuando Dios habla, it is certain. excuse me? It is certain. I don't know that word. Sorry. Cierto. Okay, es cierto. The Bible says that God's word is firmly established in heaven forever. La Biblia dice que la palabra de Dios ha sido establecida en los cielos por siempre. In Isaiah, God says when he sends his word, it will never return to him empty. En Isaías nos habla de que cuando Dios manda su palabra, nunca vuelve vacía. It will always accomplish the purpose for which God sent it. Y siempre va a completar el propósito por la cual Dios le envió. So, if Jesus tells us, say yes, yes, or no, no, nothing in between. Así que si Jesús nos va a hablar, Él va a decir sí, sí es sí y no, si es no, nada en el medio. How much more God says yes, yes, or no, no. Y cuánto más si Dios dice sí, sí y no, no. He is not going to make a promise in his word and then change his mind and say, well, I'm not going to do that now. I changed my mind. Dios no va a hacer una promesa y la va a poner en su palabra y después decir de que, ay, no, yo cambié de opinión, mejor vamos a hacer esta cosa. God speaks in his word in Malachi and he says, I am the Lord, I change not. En mi Malaquías, Dios habla y dice que esta es mi palabra y yo no la voy a cambiar. No, I am the Lord and I do not change. Sorry. En Malaquías Dios dice, yo soy el Señor y yo no voy a cambiar. He doesn't change. Él no cambia. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jesucristo es el mismo hoy, mañana y por la eternidad. So whatever he did 2,000 years ago, he's still doing. Así que cualquier cosa que él hizo hace 2000 años atrás, él todavía lo seguirá haciendo. Whatever God promised 2,000 years ago, he is still promising to you and me today. Cualquier cosa que Dios te prometió hace 2 años, 2000 años, él todavía la va a prometer hoy porque él lo prometió en su palabra. Look at another passage in 2 Peter chapter 1. Vamos a buscar otro pasaje en Segunda de Pedro capítulo 1, perdón. 2 Peter 1 verses 2 to 4. Segunda de Pedro 1 versos 2 al 4 dice: Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los concupiscencias. Amén. Perfect. If you're not familiar with this passage of scripture, make sure you write it down and go back and read it and study it again. Si no te resulta familiar estas escrituras, te recomiendo a que la leas, la vuelvas a leer y la sigas estudiando para que se te vuelvan familiares. But listen carefully to what Peter says here. Pero oigan lentamente lo que Pedro quiere decir aquí en estas palabras. According to God's divine power, Según el poder divino de Dios, not according to our power, but according to his power, no según nuestro poder, sino el poder de Dios, God has given every one of us all things that pertain unto life and godliness. Can you repeat that again, please? God has given us all things that pertain to life and godliness. Okay. Según lo que dice, verse 3. Okay. Según lo que dice esta palabra, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. In other words, God has already given you everything you need for this life. En otras palabras, Dios ya te ha dado todo lo que tú necesitas para esta vida. The grace, the wisdom, the power, the faith, everything you need. La gracia, la sabiduría, el poder, todo lo que tú necesitas. And verse 4 tells us how he does that. Y en el verso 4 vemos cómo Él nos da eso. It's through his promises. Y es a través de sus promesas. Exceeding great and precious promises. Por medio de las cuales ha dado preciosas y grandiosas promesas. And as we heard earlier in 2 Corinthians, every single one of those promises is yes. Y como vimos un poco más atrás en 2 de Corintios, todas sus promesas son sí. In Christ. En Jesucristo. It's all fulfilled in Christ. Y todo se llena en Jesucristo. Whether it's for salvation, deliverance, healing, peace, help, victory, whatever it is, God has given promises. Sea para darnos sanidades, provisiones, salvación, poder, cualquiera que sea sus promesas, Dios nos la ha dado para cumplir su promesa. Forgive me if I'm repeating myself, but I want to make sure you get this. Y perdónenme si estoy siendo muy repetitivo, pero es que quiero que ustedes me puedan entender lo que estoy diciendo. These are not maybe promises. Estas no son promesas de tal vez. We humans, we can sometimes make a maybe promise. Nosotros como humanos a veces podemos hacer promesas de que son tal vez. We make a promise, but then we break it. A veces hacemos promesas y después la rompemos. We make a promise, but we change our mind. A veces hacemos una promesa y después cambiamos de opinión. God is not like that. Pero Dios no es así. These exceeding great and precious promises are all yes in Christ. Todas sus promesas son sí en Jesucristo. God doesn't just say these things off the top of his head. He means what he says, and he's determined to fulfill what he says. Dios no simplemente dice estas palabras para que salgan y ya. Él la dice por una razón y él quiere cumplirlas. Su meta es cumplirlas. Now, in 2 Corinthians 1, it says all of the promises are yes in Christ and amen in Christ. Entonces, en 2 de Corintios 1 dice que todas las promesas de de Dios son sí en Cristo y amén en Cristo.
I want to talk to you about the word amen for a minute. Y ahora quiero hablarles un poco de lo que significa la palabra amén. We usually put it at the end of a prayer. Usualmente nosotros la ponemos al final de una oración. It's the way we finish a prayer. Es la forma en cómo nosotros terminamos una oración. But the word is far more than that. Pero la palabra amén es mucho más que simplemente eso. Every promise of God is amen in Christ. Todas las promesas de Dios son amén en Jesucristo. Now, here's where it really gets good. Y bueno, aquí es que se pone más bueno. Remember, the Jesus that Paul and the apostles preached was not yes and no, he was yes. Recuerden que el Jesús que Pablo y los apóstoles predicaban no era un Dios de sí y no, era un Dios de sí y amén. Un Jesús. He's yes and he's amen. Él es sí y él es amén. Turn with me to the book of Revelation, chapter 3, and just read one verse, verse 14. Revelation 3. 3:14. Ok, vamos a ir a Apocalipsis 3, capítulo 14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. This is the last of the 7 churches that receives a special message from God. Esta es la última iglesia que recibe un mensaje especial de Dios. The Laodicean church had a problem. La iglesia de la Odisea tenía un problema. They were lukewarm. Ellos estaban tibios. They were not hot, they were not cold, they were somewhere in between. Ellos ni estaban calientes ni estaban fríos, ellos estaban en el medio. They were sort of like maybe Christians. Ellos eran como un tipo de cristianos que eran tal vez, They were halfway in the world, halfway in the kingdom of God, and because of that, they were lukewarm. Ellos tenían una parte de sí en el mundo y otra parte de sí en la iglesia y por eso estaban tibios. It's interesting, in each of the 7 messages to the churches, Jesus gives a special revelation of himself that church needed. Y es interesante que en los 7 mensajes que se envían a las 7 iglesias, Jesús da una revelación sobre sí mismo a cada iglesia. This church needed to know him as the Amen, the faithful and true witness. Y esta iglesia en específico necesitaban conocer a Jesús como el Jesús del amén, el testigo fiel y verdadero. We're not used to calling Jesus Amen. Y no estamos acostumbrados a llamar a Jesús como amén. But that's one of his titles. Pero este es uno de sus sobrenombres. He is Amen. Él es amén. The reason we say Amen at the end of a prayer La razón por la que decimos amén al final de una oración is the word in Greek means sure, certain, or firm. La palabra en griego significa seguro, como aceptable, y I don't know the last word, sorry. Cierto, firme, seguro. So, Cierto, firme y seguro. when we finish a prayer and we say Amen, we're saying for sure, certain it's going to happen. Y cuando decimos amén, cuando terminamos una oración diciendo amén, es como quien dice diciendo, seguro, esto sí va a pasar. Now, I think we all understand that the New Testament was originally written in Greek. Y ahora creo que tenemos que entender que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. And of course, it's been translated into many, many different languages, English, Spanish, so many languages.
Y obviamente después se comenzó a traducir en muchísimas lenguas como inglés, español, en muchas lenguas. But the original Greek New Testament Pero el original griego con el que se escribió el Nuevo Testamento, it uses the word amen 126 times. esta traducción original usa la palabra amén 163 veces. And most of the times that it's used, it's not at the end of a prayer. Y la mayoría de las veces que se utiliza no es al final de la oración. Yes. 80 times in the four Gospels, Jesus uses the word amen. En 80 veces en el Nuevo Testamento o en los Evangelios, Jesús utiliza la palabra amén. And never once is it found at the end of a prayer. Y nunca ha sido, o sea, él ha usado al final de una oración. Most of the times, it's found at the beginning of a sentence. En la mayoría de las veces se encuentra al principio de una oración. You're going to know what I'm talking about in a minute. Ustedes se van a dar cuenta de que estoy hablando en unos minutos. Many, many verses we could look up, but I'm just going to give you one or two to give you an example. Podemos buscar muchos versos, pero yo hoy les voy a leer uno o dos para darles un ejemplo. Go to Matthew 5, verse 18. Vamos a ir a Mateo 5, verso 18. Mateo 5, 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Did you see amen there? ¿Vieron amén ahí? It's there. Pero está ahí. But it doesn't say amen. It says desierto. Pero en vez de decir amén, dice desierto. In Greek, what Jesus is really saying is, amen, I say to you. En griego, lo que Jesús quiso decir fue amén, les digo a ustedes. It's certain, it's sure, it's true. Es seguro, seguro, es cierto. 80 different times he uses the word in this way. 80 veces Jesús utiliza esta palabra de esta forma. And in the Gospel of John, he often says, amen, amen. Y en el Evangelio de Juan, Jesús también utiliza muy seguido amén, amén. Look at John 3 and verse 3. Vamos a buscar en Juan 3, verso 3. Juan 3, verso 3 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Did you see the two amens there? ¿Vieron los dos amén ahí? De cierto os digo. De cierto te digo. To make special emphasis, he often said amen twice. Para hacer un énfasis especial, él muchas veces utilizó amén, amén 2 veces. He does it again in verse 5. Y lo vuelve a hacer en el verso 5, que dice, respondió Jesús, de cierto te digo. He does it again in verse 11. Lo vuelve a decir en el verso 11, dice otra vez, de cierto te digo. So Jesus often started his sentence by saying, this is true, it's absolutely certain what I'm about to say to you. Así que Jesús empezaba muchas veces sus oraciones o lo que iba a decir diciendo, esto es verdad y es absolutamente cierto lo que les voy a decir. That's why he said, heaven and earth will pass away before one jot or tittle from my word passes away. Y por eso él dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. God wants us
to have sure, certain faith that whatever he says is going to come to pass. Dios quiere que nosotros tengamos una verdadera, una segura y cierta fe en Él, en que en Él nada pasará. He doesn't want us to be unstable where we're always going back and forth. Maybe God wants to provide for me, maybe he doesn't. Él no quiere que seamos inestables en pensar, tal vez Dios me va a proveer o tal vez Dios no me va a proveer. God gave a promise to Abraham and Sarah Dios le dio una promesa a Abraham y a Sara, that he was going to give them a child of promise and that he was going to make Abraham a father of nations. Él dijo que iba a hacer a Abraham y a Sara padres y que iba a ser Abraham un padre de naciones. He gave Abraham that promise when he was 75 years old. Y él le dio esta promesa cuando Abraham tenía 75 años. The Bible teaches that almost 25 years went by without God fulfilling that promise. Y la Biblia nos enseña que pasaron 25 años hasta que Dios cumpliera esta promesa. Finally, when Abraham was 99 years old, y finalmente cuando Abraham ya tenía 99 años, the Bible says that both he and his wife were way too old to have children. La misma palabra dice que él y su esposa eran demasiado viejos para tener hijos. The word of the Lord came, y la palabra de Dios vino, and Sarah gave birth to the promised child, Isaac. y Sara dio a luz al hijo prometido, Isaí. And in Romans chapter 4, it says that Abraham came to a place in his walk with God. Y en Génesis capítulo, you say Génesis? No, en Romanos. Oh, perdón. En Romanos capítulo 4, can you repeat the sentence again, please? Sure. I'm sorry. Abraham came to a place in his walk with God. Y en Romanos podemos ver que dice que Abraham vino a un punto en su caminar con Dios, where he was fully persuaded que él estaba 100% persuadido. that whatever God promised, Él estaba 100% seguro de que cualquier cosa que Dios vaya a prometer, he had the power and the will to perform it. él tenía el poder y la gracia de cumplirlo. God wants your faith and my faith to be 100% persuaded Dios quiere que nuestra fe, tu fe y mi fe sean 100% seguras en Él. that whatever he's promised, whatever he said, Que cualquier cosa que Él promete o cualquier cosa que Él diga, he will do it. cualquier cosa Él la hará. Whatever your need right now is, Cualquiera que sea tu necesidad ahora, we all have problems. todos tenemos problemas, We all have needs. todos tenemos necesidades, We all have challenges. todos tenemos retos, We all have situations that we can't change. todos tenemos situaciones que no podemos cambiar. And when we turn to God, we find in his word, he's given us a promise for that situation. Y cuando nos volvemos a Dios, podemos encontrar en su palabra que Él tiene promesas para estas situaciones. And he wants us all to know tonight Y Él quiere que nosotros lo sepamos todos esta noche. he doesn't say yes and no. Él no dice sí y no. He doesn't say maybe. Él no dice tal vez. When God gives a promise, it's yes. Cuando Dios da una promesa es sí. And Jesus is the amen. Y Jesús es amén. He's the one that makes it absolutely certain. Él es el que lo hace 100% seguro. We need to start believing Tenemos que comenzar creyendo and then start saying amen to God. y después comenzar diciendo amén a Dios. Lord, your word says Dios, tu palabra dice
that by the stripes of Jesus I was healed. que a través que por sus llagas, las llagas de Jesús fuimos nosotros sanados. I believe that, and therefore I say amen to the glory of God. Yo creo esto y por eso digo así a la palabra de Dios. And you can take any other promise of God, Y tú puedes tomar cualquier otra promesa de Dios apply it to your own life, y aplicarla a tu propia vida say, Lord, I believe this is your word, y decir, Dios, yo creo que esta es tu palabra. and I say amen to it. Y yo digo amén para ella. You know, it sounds so simple, but it really is. Yo sé que suena como muy sencillo, pero realmente, bueno, sí lo es. Matter of fact, Jesus said our faith has to be like a little child if we're going to enter the kingdom. Si nos fijamos en la palabra, Jesús dice que nuestra fe tiene que ser como la de un niño para poder ganar el reino de los cielos. Children naturally have this kind of faith. Y naturalmente podemos tener tal vez no naturalmente podemos tener este tipo de fe. That's why we need to be careful about making a promise to a child, because they believe it. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos cuando vayamos a hacerle una promesa a un niño, porque ellos se la creen. They believe anything that you tell them. Ellos se creen cualquier cosa que tú les digas. That's the way we need to be with our Heavenly Father. Por eso es que tenemos que estar con nuestro Dios de los cielos. Lord, you said it in your word. Y decir, Dios, tú dices en tu palabra, I believe it, y yo lo creo. and that settles it. Y eso es todo. There's no more question. No hay más preguntas. It's not, Lord, if it's your will. No es Dios, si es tu voluntad. It is your will because you've revealed your will in your promise. Pero realmente sí es su voluntad porque Él revela su voluntad en la palabra. If we confess with our mouth and believe in our heart that God raised Jesus from the dead, we will be saved. Si nosotros lo decimos lo creemos en nuestro corazón, lo decimos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó a Cristo de entre los muertos, nosotros seremos salvos. God cannot lie. Dios no puede mentir. He's a faithful God. Él es un Dios fiel. Jesus is the amen of God. Jesús es el amén de Dios. He's a yes Jesus. Él es un Dios de sí. You read through the 4 Gospels. Tú puedes leer a través de los 4 evangelios You will not find one person y no vas a encontrar ni a una persona that came to Jesus que vino a Jesús with a need con una necesidad and he said, no, I don't have time, or I don't want to, go away. y él vino y dijo de que no tengo tiempo, no quiero hacerlo, vete. Every single person that came to him, he received them. Todas las personas que vinieron a él las recibió. Every person that came to him with a sickness, he healed them. Toda persona que vino a él con una enfermedad, él la sanó. And I believe if you go back and study the passage we started with in 2 Corinthians chapter 1. Y yo sé que si tú vuelves atrás y lees el primer pasaje que leímos en 2 de Corintios capítulo 1, you'll understand the power of those words. tú vas a entender más el poder de estas palabras. That all of God's promises are yes and amen in Jesus Christ. Que todas las las promesas que Dios hace son sí y amén en Jesucristo. The very last word in the Bible is amen. La última palabra en la Biblia es amén. And that's where I want to finish tonight. Y así es como quiero terminar esta noche. Revelation chapter 22, verses 20 and 21. En Apocalipsis 22, capítulo 20 y 21, dice, el que da testimonio de estas cosas, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.
The greatest promise of all la mayor promesa de todas, that Jesus has given to us, his church, his bride. que es la que Dios nos da a nosotros, que nos da a nosotros a su iglesia y su novia. He says, surely I am coming soon. Él dice voy a venir muy pronto. Ciertamente vengo pronto. Ciertamente vengo pronto. In other words, amen, amen, I'm coming soon. En otras palabras, amén, amén, vengo pronto. What's our response? ¿Y cuál es nuestra respuesta? Amen. Come quickly, Lord Jesus. Amén. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. The Lord is coming El Señor Jesucristo viene for a bride who believes in him. por una iglesia que cree en Él, por una novia que cree en Él, Who trusts in his word, que confía en su palabra, who knows that God will not and cannot lie. que sabe que Dios no va a mentir y no puede mentir. He's a faithful God. Él es un Dios fiel. He's a true God. Él es un Dios verdadero. God bless you all. Dios los bendiga a todos. Amen. Amén. Pastor Ricardo. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor por estas palabras que en esta noche Dios nos ha traído. Creo que son unas palabras muy certeras para este tiempo en el que estamos viviendo, donde el mundo está siendo estremecido y aún nosotros como iglesia estamos, vamos a decir así, estamos aquí en este mundo. No somos de este mundo, pero estamos aquí en este mundo. Y entendemos, amados, que Dios nos ha traído una palabra en esta noche para que nosotros podamos asegurarnos en Dios y asegurarnos en sus promesas, las cuales son sí y son amén en Cristo Jesús. Y esa palabra que Dios nos ha traído y la cual el mismo hermano Wayne mencionó acerca de, en el libro de Santiago, que el deseo de Dios es que nosotros no seamos fluctuantes, ¿verdad? Como las ondas del mar que suben y bajan. Qué tremendo, qué maravilloso, hermano, que en este tiempo